Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los presentes. Veo muchas caras amigas, académicos de la Academia del Mar, muchos invitados, bienvenidos. Es un gusto tenerlos a ustedes acá. La idea nuestra desde la Academia, como ustedes saben, es tratar de conversar temas de interés común, compartirlos, generar un ámbito de conocimiento en el cual todos nos enriquezamos con los aportes. Y la idea es largar con esta metodología de una mesa en la cual un expositor, que ahora lo voy a presentar, muy reconocido, gatille un tema. Él va a hablar durante unos 15 o 20 minutos y después tendremos todos la oportunidad de hacer algún comentario para enriquecer lo que queremos pensar del mar en esta temática del transporte. Los invito a que pensemos en fácil. Pensando sencillo vamos a encontrar caminos para los problemas que podamos tener por delante. Así que no pretendamos resolver la problemática del ámbito marítimo en una charla como esta. Simplemente ayudar a dar un pasito. Nos acompaña entonces en esta reunión de la Academia del Mar. Ya está grabando. Y veo que presentes hay también varios académicos y varios invitados, amigos de muchos años. El señor José Barbero, que nos acompaña, es un gran especialista en planificación y políticas del transporte, tanto en nuestro país como en América Latina. Es geógrafo de origen de la Universidad de Buenos Aires y ha hecho posgrados en Economía y Planeamiento de Transporte en la Universidad de Toronto, en Canadá. Casualidad, nuestro expositor de la jornada anterior también era egresado de la Universidad de Toronto. Y en el MIT de Massachusetts Institute en Estados Unidos. Fue funcionario público, actuó en organizaciones multilaterales, ha militado en el sector privado también, es consultor independiente y tiene una carrera en la actividad académica muy reconocida y es docente e investigador del Instituto de Transporte de la Universidad de San Martín. Así que, dicho esto, le cedo la palabra a nuestro querido invitado que pueda hablar y exponer durante unos minutos. Y ahí buscamos la presentación. Esa frase en diario, ¿no? La idea posterior de esta reunión es generar un breve documento con los presentes, las conclusiones que podamos llegar y hacer algo que nos sirva, que sea de utilidad para todos. Muy bien. ¿Listo? Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Un gusto realmente y un reconocimiento a la Academia. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes algunas ideas, algunos puntos de vista. Este es un ámbito básicamente de la comunidad marítimo-portuaria, de la que yo conozco, he hecho algunos trabajos. En realidad mi primera trabajo profesional fue en la Subsecretaría de Marina Mercante en el año 75, ya de bastante tiempo atrás. Éramos, pero después la verdad que he tenido en mi carrera más otra orientación, viendo el sistema de transporte, pero en su conjunto. Por supuesto, prestando atención a los temas marítimo-portuarios, pero también a los temas ferroviarios, de carreteras, de transporte urbano, ¿no? O sea, mi mirada es un poquitito, podríamos decir, si el transporte fuera como una pirámide, ¿no? Con distintos sectores, con muchos detalles, yo estoy más bien en la parte de arriba de la pirámide, tratando de mirar cómo son las políticas nacionales, cuál es la forma de orientar los sistemas de transporte en su conjunto. Entonces, digamos, lo que de alguna manera me habían pedido era primero hacer algunos comentarios sobre una mirada general del sistema de transporte, una reseña muy breve, lo voy a pasar por encima, de los grandes problemas que tiene la Argentina, más a título ilustrativo, para ver en qué consiste la problemática general del sector. Después, sí, algunas tendencias, algunas reflexiones sobre tendencias muy importantes que está habiendo en el transporte últimamente, qué objetivos uno podría pensar para más adelante. Y después sí ya entrar un poquito más en un tema más cercano a ustedes, que es el transporte de cargas, la competitividad del comercio exterior,
para cerrar con algunas reflexiones. Yo, tal vez en la presentación hay más texto y todo, yo voy a ir un poquito por arriba, después la presentación queda, el que quiere la mira con más detalle, para poder cumplir con los tiempos que me imagino que rigurosamente me van a controlar. Entonces decía, el transporte realmente abarca muchísimos modos, hay una necesidad de movimiento propia de la sociedad, desde los orígenes de la sociedad humana, movimiento de personas y movimiento de bienes. Y para satisfacer esa necesidad, la verdad que ha habido modos de transporte diversos, terrestres, por agua, después aéreos, al principio eran pocos, cambiaron un poco, después de la Revolución Industrial un gran cambio, el siglo XX fue una explosión de modos de transporte, con lo cual hoy uno tiene necesidades de movimiento y muchas opciones para satisfacer. Y esas necesidades de movimiento van desde movimientos cortitos, urbanos, de la ciudad donde vivimos todos, entre regiones, entre países, de pasajeros, de cargas. Si uno junta todas estas dimensiones, resulta ese cuadrito de la derecha que nos muestra los grandes ámbitos, digamos, del transporte urbano de pasajeros, el interurbano de carga, el internacional de cargas, etc. Estudiar esto en general no se ciñe estrictamente a la oferta, a los modos, a los sistemas, sus infraestructuras, sus servicios, sino también a las demandas, a las necesidades de los usuarios. Realmente la perspectiva de la política del transporte debe contemplar los que usan el sistema y el sistema en sí mismo, ¿cierto? Esa diversidad de modos de transporte, en cierta medida, también juega un poquito en contra. ¿Por qué? Hay, por ejemplo, una comunidad ferroviaria, las personas que conocen de ferrocarriles, que saben cada detalle, incluso unos saben de material rodante y otros de infraestructura. No sé, y así en cada sector, en el aéreo, etcétera, etcétera, desconociendo nosotros. Y uno dice, bueno, en algún lugar tiene que haber una mirada que los integre, ¿no es cierto? Y esa es un poco débil en el transporte. En el caso energético, por ejemplo, también hay diferencias entre los hidrocarburos, los sistemas eléctricos, etcétera, pero hay una comunidad un poco más fuerte, más establecida, de planificación energética que ve todo en conjunto. Bueno, hoy ver gas y electricidad no se los puede separar, ¿no es cierto? Bueno, en el transporte a veces priman las visiones muy modales, las comunidades que cada uno conoce de lo suyo, y falta un poquito de ese vínculo entre los distintos modos, y muchas veces la política de uno afecta al otro, ¿no? La de los camiones afecta al ferrocarril, la de los aviones a los hombres de larga distancia, y así sucesivamente. Lo que es tal vez algo que no tenemos mucha conciencia es cómo creció en las últimas décadas la actividad del transporte en el planeta. Sí está graficada, es un gráfico logarítmico, o sea, en escala logarítmica. Si tuviera una escala común, no alcanza el techo, a pesar de lo alto que es el techo en este edificio, de cómo fue creciendo. Eso es impresionante. Fíjense cómo creció la población del mundo, que es la raya celeste, y los pasajeros y las cargas, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, tuvo una explosión, ¿no es cierto? Entonces, eso ha tenido muchas implicancias. Las mejoras del transporte incluso hicieron posible eso. Sin el contenedor no habría habido la globalización que hubo, pero lo mismo con aviones de fuselaje ancho y así más uso del tema de tecnología. Y lo que es cierto es que eso ayudó muchísimo al crecimiento económico, a la calidad de vida, pero también fue generando algunos impactos negativos, ¿cierto? Sobre todo emisiones de gases de efecto invernadero y otros aspectos ambientales, con lo cual hoy hay una revisión de esto, se habla mucho como de un cambio de paradigma en las políticas de transporte, pensando no solo en satisfacer la demanda, sea cual sea, sino tratar de buscar alguna forma de reducir esos efectos negativos, ¿cierto? Por eso ya en los últimos, diría, 30, 40 años empiezan a ser comunes en los países tener políticas de transporte. Hicieron puntas de transporte urbano y después más a nivel nacional, ¿no es cierto? Una forma de hacer, de enfocar esto, decir, para no hacer modo por modo el análisis, y sobre todo, no solo el análisis, sino las políticas, es juntar algunas áreas, ¿no es cierto? Siguiendo ese cuadrito que le mostraba al principio. Hoy, por ejemplo, hay una institución muy interesante, que se llama International Transport Forum, es la única entidad así global del transporte en su mundo. Hay entidades globales de transporte marítimo, de ferrocarriles, aéreas, de carreteras, hay 12, y hay de camiones, etc. Pero hace unos pocos años, en el marco de la OECD, se armó un instituto que tiene sede en París, que realmente es excelente en ese sentido, y ellos hoy clasifican un poquito así, dicen, bueno, tenemos el tema de transporte urbano de pasajeros, ya más de la mitad de la población vive en ciudades,
el no urbano de pasajeros, o sea, internacional, rural, etcétera, todo el mundo de las cargas y la logística, y bueno, tal vez la red de carreteras, que por la relevancia que tiene, que actúa en todos lados, y por el peso presupuestario que tiene, merecería como un capítulo especial, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, aquí tiene otra persona, perfecto. Muy bien. Entonces, si uno quisiera el revisar cuáles son los problemas en la Argentina de esto, se nos irían los 20 minutos volando, ¿no es cierto? Simplemente esto se los dejo si después lo quieren ver, pero no sé, en el transporte urbano de pasajeros, si es por destacar algún tema, hoy yo veo, por ejemplo, un peligro de sostenibilidad financiera del transporte público serio, subsidios enormes, tarifas retrasadas, sistemas poco eficientes de todo punto de vista. En fin, hay temas de ese tipo, ¿no? Crece la motorización, las ciudades se expanden, hay toda una problemática enorme. En el no urbano de pasajeros, bueno, el sistema de buses tradicionales que teníamos nosotros de larga distancia realmente se está cayendo. La verdad que ha bajado su demanda fuertemente en los últimos años, los aviones subieron un poco, después han bajado, mucho crecimiento de los autos, de otro tipo de servicios, de combis, en fin. Hay una idea ahora de poner más servicios ferroviarios, algunos dudan si eso realmente vale la pena o estirar la plata, pero en fin, esas son discusiones, ¿no? En cargas y logística, bueno, ahí tenemos una enormidad de problemas, uno de ellos en el transporte terrestre, muy orientados, digamos, con mucho peso del transporte automotor, el 93% de tonelada kilómetro en la Argentina es por camión, tal vez el camión en el mundo tiene el 75%, ojo, también seamos realistas en eso, lo que ha pasado en el planeta, en el movimiento de cargas en general, ¿no es cierto?, del transporte terrestre, 75% del transporte terrestre, o excluyo los marítimos, ¿no? Bueno, puertos y vías navegables, después vamos a hablar un poco más de eso, sé que es el tema que más interesa, donde tenemos limitaciones de acceso bastante importantes, muchos problemas en procedimientos de control de comercio exterior. Después tengo algún gráfico para mostrar que en las estadísticas que hay, los indicadores en general muestran que hay algunas falencias en la infraestructura, en los procesos de comercio exterior, pero fundamentalmente el tema aduanero y de control es lo peor, es lo que nos tira más abajo, ¿cierto? Más que la falta de infraestructura o falencias en los servicios. Y con la red de carreteras es toda otra agenda importante. La verdad que en la Argentina tenemos que tener 7, 8, 9 mil kilómetros de carretera de doble carril, de doble calzada en cada sentido, y no llegamos ni a 4.000, y nos cuesta, y se intenta un modelo, se intenta el otro, y la verdad que estamos medio trabados, problemas serios con los caminos rurales, en fin, simplemente con esto les doy un pantallazo de la diversidad de temas que hacen a una política más integral de movilidad y transporte, ¿no? Es difícil comparar un país con otro. Uno dice, bueno, ¿cómo estamos en comparación? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Ojalá hubiera algún indicador integral, pero no existe. Hay algunos que miden alguna cosita y uno puede, ¿no? Por ejemplo, el de arriba a la izquierda es del índice de percepción logística que tiene el Banco Mundial, que es un ejercicio bastante interesante, y lo que muestra es lo siguiente, que Argentina está en una posición como intermedia, no estamos muy mal, tampoco estamos muy bien, y lo que va pasando a lo largo de los años es que siempre estamos igual, pero cuando hacen el ranking, comparan los países, vamos bajando en la tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los demás mejoran y nosotros no. O sea, esa es un poco la lectura. No es que estemos peor, estamos más o menos igual, pero los demás van mejorando y nosotros. El World Economic Forum también tiene unos índices que muestran unos resultados muy parecidos. El índice de conectividad marítima, la UNCTAD, es bastante interesante, se muestra también una tendencia más bien decadente. Hay unos indicadores del World Economic Forum también sobre la calidad de la infraestructura. Y curiosamente, el mejor indicador de Argentina en el Foro Económico Mundial es la calidad de las carreteras. Es el único, creo que estamos en la posición número 10 en el planeta, o 11. Es una curiosidad, o sea que tampoco estamos tan mal en eso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿se puede hacer una evaluación general? ¿Cuál sería una mirada, un resumen de todo esto, ¿no? Y yo creo que se resume en estas tres palabras, ¿no? Primero, tenemos un sistema de transporte muy heterogéneo. Hay cosas buenas, cosas mediocres y cosas malas. Y eso cambia mucho según los modos de transporte, según los servicios, según las regiones. Hay regiones mucho peor servidas que otras. Caso NEA, NOA, en la Argentina es un problema realmente
Los indicadores muestran diferencias serias. No sé, el autotransporte de cargas, los camiones, uno habla de los camiones. Es un mundo completamente heterogéneo. Hay unos servicios que son excelentes, otros que son horribles. Es muy diverso, ¿no es cierto? Creo que en general la cuestión es que no estamos muy mal, como para castigarnos y pensar que todo es un desastre, no es así. Tampoco estamos muy bien, y fundamentalmente lo más destacado me parece es eso, que estamos bastante estancados, ¿no es cierto? Que no vamos mejorando. Y otros países del mundo, de nuestra región, de otras regiones, poco a poco sí van mejorando, ¿no? Y lo que es otro tema importante es que, bueno, la calidad de los servicios más o menos se mantiene, pero las demandas han crecido poco, ¿eh? Esto para otro análisis, ¿no? Pero en general las demandas de transporte en la Argentina en los últimos años no han crecido mucho, no ha habido mucha presión sobre el sistema de transporte. Bueno, uno dice, bueno, así es como estamos. Bueno, ¿por qué estamos como estamos? Y yo lo resumiría así, ¿eh? En general, cuando uno dice por qué un sector de esta naturaleza no está funcionando mejor, las dos grandes causas que habría para que su desempeño no sea mejor son o que falta inversión, que ha faltado recursos, o que hay un problema de instituciones, ¿cierto? Yo creo que recursos sí han faltado, en muchos casos hubiera sido realmente necesario invertir un poco más, pero a mí me da la impresión que el centro de nuestras falencias en el funcionamiento del transporte y por qué ese estancamiento es básicamente la institucional. Que no está bien organizado el Estado, no están bien cubiertos los cargos con la responsabilidad, creo que ha habido una pérdida de profesionalidad. Yo les decía que yo empecé en este sector en el año 75, ya son 47 años, ¿sí? Y lo he visto de cerca, y realmente creo que el Estado argentino tiene una profesionalidad que hoy no existe más, ¿cierto? Un excesivo peso de la política en el nombramiento de las personas, en la toma de decisiones. Me parece que eso un poco siempre es comprensible, uno tampoco vive en un termo para darse cuenta que la democracia funciona y la política tiene su dinámica, etcétera, pero tiene que haber un poco de equilibrio, me parece, en los procesos de toma de decisión entre las cuestiones de la política propia del poder y realmente profesionalidad y políticas públicas serias y conducentes, ¿no es cierto? Entonces, mi impresión es que el principal escollo que tenemos nosotros no es tanto en la falta de inversión, aunque sería deseable invertir más, sino fundamentalmente en el tema institucional, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿a qué debería apuntar una política nacional de transporte? ¿Hacia dónde? ¿No? Y yo ahí veo que hay como un cierto consenso y en el mundo, no hay diferencias serias, ideológicas, entre que unos piensan que tiene que ir para acá y otros piensan que tiene que ir para el otro lado, ¿no? Sino que en general, bueno, sí hay que asegurar movilidad de personas y bienes, y hay que tratar de hacerlo en un contexto que esté alineado con una agenda de desarrollo sostenible, ¿no? La sostenibilidad, el tema de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad económica financiera, bueno, pues digamos, da un contexto, una idea, digamos, de hacia dónde debería orientarse el sector transporte. Creo que hoy, además, cuando un país toma decisiones sobre qué hacer con su transporte, no tiene infinitos grados de libertad. Hay compromisos internacionales, hay acuerdos, ¿no? La Argentina, por ejemplo, también ha tomado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París en condiciones de gases de efecto invernadero, acuerdos de sectores, con Recorsia, por ejemplo, el transporte aéreo, la OMI también está trabajando algunos acuerdos, sobre todo vinculados a temáticas ambientales. Y el otro punto también es, mirando así en objetivos y hacia dónde ir, es que estamos en un momento de muchísimos cambios, ¿no? Por un lado, bueno, en todo el contexto de la producción y el comercio en el mundo y las tensiones geopolíticas que están atrás de eso, hoy están modificando solamente los flujos por unos años, sean bastante distintos de los flujos que veíamos hace unos años. El tema del cambio climático entra fuertísimo, atraviesa la agenda en todos los modos, en el transporte urbano, en el transporte de cargas, en todas las modalidades. Hay cambios demográficos, de estilo de vida. Hay un fenómeno también bastante importante de concentración en los mercados de servicios, ¿no es cierto? Tal vez en este ámbito son más familiares con lo que pasa en los servicios de línea de buques, ¿no es cierto? Donde crecimiento en la dimensión de los buques, concentración horizontal, empresas más grandes van comprando empresas más chicas, empiezan a tener un poder de mercado muy fuerte, se expanden verticalmente,
empiezan a tomar otros segmentos de las cadenas logísticas, con lo cual se pierde un poco la competencia, un sector que históricamente era un ejemplo de competencia, hoy empieza a haber dudas sobre esa competencia. Cosas parecidas pasan con transporte urbano también, grandes monstruos, empresas enormes, concentración hasta con Uber y demás, también empieza a haber flotas muy grandes, o sea que el problema del regulatorio y de control de la competencia va a ser un tema que va a estar presente atravesando todo el sistema. Y bueno, obviamente tendencias que ya todos estamos familiarizados es con las nuevas tecnologías, nuevas industrias, digitalización, etcétera, que pega fuertísimo, no solo porque cambia la forma en que se organiza el sistema de transporte, nuevas tecnologías, nuevos modos, etcétera, sino también porque cambian las demandas, cambia la forma de hacer negocios, cambian los hábitos de las personas. Entonces, toda esta nueva tecnología pega por los dos lados, por la demanda y por la oferta. Yendo ya un poquito más bajamos ahora a los temas más del comercio exterior y de las exportaciones nuestras. Yo he hecho algunos cuadritos que reflejan los valores del año 2020, viendo un poco qué es lo que exportamos, desde dónde lo exportamos, ¿no? Fíjense, bueno, en la Argentina es tradicional, o era, hablar de lo que llamamos el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Es un poco se ha ido dejando de lado. Hoy más bien se habla de encadenamiento, ¿no es cierto? Y de complejos productivos en los cuales hay actividades primarias, secundarias, terciarias, o sea, de producción de recursos naturales, de transformación de industria, de comercialización, servicios, etcétera, pero que están estrechamente vinculadas entre sí, conforman lo que se llaman los complejos productivos, que dan lugar también, cuando están orientados al comercio exterior, los complejos exportadores. Hoy son como unidades de análisis mucho mejores, ¿no? De hecho, el INDEC adopta esto, hoy está la estadística de las exportaciones por complejo exportador, ¿no? Entonces, si uno mira sacando solamente 2 o 3 conclusiones de estos cuadros, es que nosotros tenemos en materia de volumen, semillas, oleaginosas, cereales, como el 80% de lo que exportamos, y en valor, ¿no? En valor es la mitad. La otra mitad está mucho más distribuida, entre otros complejos exportadores, automotor, todo lo que tenga que ver con carne, lácteos, aves, minería, metales, petróleo, química, etc. No es el 100% esto, pero casi como el 90 y pico, ¿no es cierto? Con unas relaciones de valor y precio que, bueno, esto tal vez para otro análisis no ahora. Lo que sí es interesante destacar es que dentro de dónde se generan estas exportaciones, fíjense, 3/4 partes son de la región pampeana, ¿no? Entendiendo por eso el centro del país, ¿no? Patagonia, Cuyo, NOA, NEA, son NEA sobre todo muy chiquitos lo que exportan realmente, pero tienen una concentración muy fuerte. Y lo que es interesante es chequear un poco a dónde se exporta. Tal vez solamente destaco 2 cosas. Una, el peso que tiene el comercio con los países vecinos, es muy fuerte. Hoy en valor es el 30%. Ese año 2020, eso puede cambiar un poquito en 2021, en 2022, pero no mucho, ¿no? En este año del 2020, 30% es América Latina y Caribe. Y después sí, el sur de Asia, etcétera, es un 28%. Eso en valor. En volumen, obviamente, esos granos, cereales, etcétera, son más voluminosos. En cambio, van productos con mayor valor agregado a nuestros países vecinos. Y eso tiene que ver con el cuadritos de la derecha, que muestran la partición modal del comercio exterior. Fíjense, el transporte marítimo tiene un peso importante, son valores de 2018, pero el que tiene un valor que tal vez no está en el imaginario colectivo es el comercio exterior por camión. Es bastante grande. Esto suma importaciones y exportaciones, y fíjense, para el año 2018, que creo que es el último que tiene el INDEC, la estadística disponible, era el 20% del valor, o sea, no es poca cosa, porque ese total incluye la soja, el maíz, o sea, cosas muy masivas, ¿no? Y lo otro que es un dato destacable, es lo que está en el cuadro del centro, es que en general las exportaciones de origen pampeano están más orientadas hacia los nuevos mercados, por ejemplo, los mercados de Asia, etcétera. Y las exportaciones de lo que llamamos, tal vez no muy apropiadamente, las economías regionales, están mucho más orientadas a los mercados tradicionales, América del Norte y Europa.
las que van a Asia, etcétera, son más los granos de Santa Fe, del sur de Córdoba, provincia de Buenos Aires, ¿no? En cambio, esos otros productos, el vino, limones, eso van mucho a Estados Unidos y a Europa, están más centrados en los mercados tradicionales. Bueno, esto da lugar a varios circuitos de comercio exterior. Tal vez uno podría catalogar todos los agrícolas a granel, con instalaciones especializadas, el movimiento de vehículos, que realmente es importante en el comercio exterior argentino, que tiene una logística completamente diferente, especializada, minería, petróleo, química, energía, ahí hay bastante diversidad en cuanto a las demandas logísticas de ellos. Y después el otro, que es, digamos, más de uso público de muchísimos usuarios, son todas las cargas generales secas y refrigeradas que están fundamentalmente hoy ya se manejan por contenedores, ¿no? Y ahora eso era como era hasta ahora. Si uno mira un poquito hacia adelante, ¿qué puede pasar? Y es difícil, bueno, en la Argentina predecir, ¿no? Creo que no podemos predecir qué pasa el mes que viene, pero si hacemos un poco de imaginación, uno diría, bueno, dentro de 3, 4, 5 años, con esto del comercio exterior, ¿qué puede pasar? Bueno, mil cosas, pero tal vez 2 escenarios plausibles son: una, que sigamos medio estancados, y que eso es lo que muestra el gráfico de la izquierda, el gráfico de CEPAL, como las exportaciones argentinas realmente están medio estancadas. Podemos tener un año un poco mejor, un poco peor, pero la verdad que otros países de la región han tenido un comportamiento más agresivo, ¿no? O puede pasar que venga el despertador, que realmente crezcamos. Hoy hay bastante consenso entre muchos que realmente para que la Argentina solucione su equilibrio macroeconómico tiene que exportar mucho más, un 50%. Bueno, tal vez se implementen políticas de ese tipo, entonces ahí sí tendríamos realmente un crecimiento fuerte que pegaría sobre todos estos circuitos logísticos de lo que hablaba recién, ¿no es cierto? Y no solo en exportación, sino que en algunos casos y algunos de estos complejos, no solo cuando exportan más, también importan más. Entonces ahí hay que hacer un poquito el análisis de cadena logística, el outbound y el inbound, las dos cosas juntas, ¿cierto? Tal vez, bueno, ahí yo tomé un trabajo bastante bueno de 2 especialistas que decían, bueno, para el año 2030 los distintos complejos exportadores, cuánto deberían estar exportando. Ellos hicieron análisis en 2019, decían, bueno, esto fue el 2018, ¿cómo podría ser? ¿Qué tasas de crecimiento? Y lo de la derecha lo agregué yo, decir, bueno, ¿qué tipo de bodega requiere eso? ¿Dónde, si realmente crecen nuestras exportaciones, dónde vamos a crecer más? Y yo creo que la gran conclusión es que los agrograneles, esos graneles secos y algunos líquidos del polo de Rosario, etcétera, seguramente van a crecer, pero lo más probable es que crezca mucho más el transporte por contenedores, por exportación y por importación. Por eso si uno dice, bueno, si realmente fuéramos escenario de una Argentina que crece en su comercio exterior, que exporta más, que también importa más, vamos a tener más presión sobre el circuito de los agrograneles, pero probablemente el impacto más fuerte esté sobre el tema de los contenedores. Entonces, bueno, uno dice, bueno, si ese es el futuro, ¿qué hacer? ¿Cuáles podrían ser, qué objetivos plantearnos y qué desafíos hay para poder lograrlo? ¿No es cierto? Bueno, uno diría que la política pública de transporte, esto debería favorecer la competitividad, es decir, lograr que nuestra conexión con los mercados mundiales fuera la mejor posible. Y no solo eso, creo que también hay que avanzar en la reducción de la huella. La competitividad en un futuro muy próximo va a estar dada no solo por los costos, sino también por la huella de carbono, en la producción y en todos los procesos logísticos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer para estos retos, ¿no? Bueno, pongo un cuadrito a la derecha que detalla un poco lo que ya les comenté antes, ¿no es cierto? Que justamente en el tema de los contenedores, que es donde probablemente en un escenario de crecimiento más presión tendríamos, están pasando cosas importantes, ¿no? Es decir, buques de mayor dimensiones, aprovechando las economías de escala, concentración horizontal, integración vertical, poder de mercado, y una tendencia en las grandes navieras de reestructurar sus rutas, de troncalizar, es decir, tener menos servicios directos, poner buques de grandes dimensiones entre pocos puntos, y buques que los alimentan en otros. Ojo, esa tendencia y esta forma de organización, por ejemplo, es común con lo que pasa en el transporte aéreo, con lo que pasa en el transporte urbano de pasajeros, etc. Realmente sí hay un problema de redes y de gestión en el cual
a veces hay una mezcla entre servicios directos y troncalizados, donde hay un troncal mayor y alimentadores, ¿no? Son como modelos de red diferentes. Bueno, y la verdad que nosotros en la Argentina estamos lejos de nuestros mercados, es un problema estructural propio de nuestra geografía. El acceso a nuestros principales nodos portuarios, no todos, pero muy importantes, es de tipo fluvial, lo cual complica un poco las cosas. Están poniendo barcos más grandes, lo cual hace más difícil su acceso. Y si encima la magnitud de la carga que tenemos, el tamaño del mercado no es muy atractivo, bueno, el riesgo nuestro de perder servicios directos y quedar fuera de esos corredores troncales se va incrementando. Ese es realmente el riesgo que tenemos por delante y donde me parece que hay que orientar parte de las políticas públicas para tratar de mitigar ese riesgo y poder preservar esa competitividad en nuestro transporte, ¿no? Entonces, yo siempre, ante estas cosas uno dice, bueno, ¿y cuál es la agenda? Y la agenda tiene un montón de temas. Nunca hay una bala de plata o algo que arregla todo. Siempre son muchas cositas que hay que ir haciendo, ¿no? Yo he seleccionado 5 que las pongo acá. Voy a leer el título y hacer algún comentario para no hacerlo tan largo. Pero una es, creo que realmente nosotros necesitamos una estrategia integrada de vías navegables y puertos, fundamentalmente en el ámbito fluvial, Río de la Plata, Paraná inferior, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, bueno, el tema de la vía navegable troncal, un atraso, realmente si uno lo piensa, una concesión que vencía, que no se han hecho los pliegos a tiempo, que no se los preparen, que ahora hay que tomar etapas intermedias. La verdad que eso creo que da sustento a lo que yo hablaba de la debilidad institucional. Bueno, ahí estamos, hay que salir de eso. Yo creo que esa estrategia de las vías navegables y la estrategia de las terminales portuarias, porque nos pasó lo mismo con las terminales de Puerto Nuevo, también vencían las concesiones, se sabe que vencen, no se toman las medidas a tiempo, se lo posterga, esas postergaciones no son muy buenas, ¿no es cierto? Nadie va a invertir mucho, si tiene una opción de temporada muy corta, son parches, ¿no es cierto? Nos pasó lo mismo con los ferrocarriles de carga, fíjense, ese es otro ejemplo más. Las concesiones vencían, un régimen nuevo, hay que ponerlo en marcha, no se sabe cómo, entonces se va estirando las concesiones. Como que no logramos realmente anticiparnos a los problemas y tener soluciones en el momento que tiene que estar lista. Me parece que en el caso de Diana Vega, Troncal y Puerto, tendría que estar integrada, no pueden ser dos cosas distintas, ¿cierto? Y el gran tema ahí, después voy a hacer algún comentario sobre eso, es quién lo hace, a quién le corresponde tomar ese tipo de decisiones y establecer ese tipo de estrategia. El tema del ferrocarril de cargas es un tema importante. Los ferrocarriles pueden contribuir realmente a la reducción de costos logísticos, tienen un rol importante, tienen una participación bastante marginal. No es que vamos a volver al año 1930 los trenes, pero sí podían triplicar o cuadruplicar en cambio la cantidad de carga que están transportando, eso tendría sentido, tiene impacto ambiental, tiene impacto también económico positivo. Bueno, se aprobó en la Argentina un modelo regulatorio nuevo, sin mucho estudio previo, para mi gusto, la ley que se aprobó en pocas semanas, consenso, todos votaron, pero la verdad que nadie sabe muy bien cómo se aplica, hoy están ahí buscando la vuelta. Y bueno, las concesiones están terminando, la verdad que estamos con un punto de interrogación por delante, el tema de ferrocarriles de carga. Uno lee en los diarios que bueno, hoy la mitad del sistema está bajo gestión pública, está mejorando, es meritorio, eso es bueno, pero el 60% de las cargas está todavía en las concesiones de los años 90, que ahora terminan y que son las que cuesta saber cómo se va a reemplazar, por qué mecanismo se lo va a reemplazar. Creo que el tema de facilitación comercial es crucial para esta competitividad. Como veíamos en esos pocos indicadores del Foro Económico Mundial, en el índice de percepción logística, en general estamos peor en la gestión, en los procesos de comercio exterior, más que en la infraestructura de los servicios. Hay iniciativas de ventanillas únicas, operadores exclusivos, pero todo va un poco lento, ¿cierto? Los cambios que habría que haber en esta área da la impresión que le falta un empuje fuerte. El tema de descarbonización, ya lo comenté, va a ser parte de la competitividad. Hay que trabajar en este tema. Se están haciendo algunas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que apurar el caballo con eso. Y después creo que, bueno, en muchas cosas, esto ya para entrar un poquito más en detalle, en la logística terrestre, interna,
realmente algunos centros de combinación modal realmente podrían ser útiles, darle a las pymes un poquito más de apoyo para tener una política más eficiente, y un tema no menor que es la cobertura digital. Cuando uno ve si tienen acceso a algún planito, a algún mapita de lo que es la cobertura de Internet en la Argentina, realmente es floja, ¿eh? Y viajando por el país, si uno anda por el país, tiene muchísimos caminos de cobertura y caminos importantes, ¿no? Y realmente una logística moderna, hoy con trazabilidad plena, etcétera, requeriría un desarrollo mayor. Se está trabajando, se está avanzando con eso, pero es un tema que hay que seguir hacia adelante. Y con esto cierro, ¿no? Bueno. Y con algunas reflexiones. Para mí, yo creo que la mayor debilidad, como les decía, hoy es más de orden institucional, como que el Estado está muy débil en esto, que hay que fortalecerlo, darle más profesionalidad, tener un balance, ¿no? Yo creo que siempre hay una mezcla en la gestión pública entre el profesionalismo, el trabajo, los criterios técnicos y un poco de la política partidaria que entra. Pero me parece que nosotros estamos muy desbalanceados, entonces yo creo que hay que corregir en eso. Y que tenemos una administración con capacidades técnicas muy débiles, ¿no? Totalmente, son todos los cargos políticos, ministro, el secretario, el subsecretario, el director, el coordinador, y abajo hay una línea técnica, es sólida o es muy poquita. Me parece que no estamos. El otro tema también es la necesidad de coordinación entre áreas. Muchas veces si uno, cuando hablan de integración en el transporte, nosotros pensamos, sí, hay que integrar los modos de transporte, ¿no? Eso es obvio. Hoy más bien lo que hay que hacer es integrar las políticas públicas, la política de transporte con la política energética, con la ambiental. Ese es un poquito el desafío fuerte, ¿no? Y eso requiere mucho más diálogo, combinación entre áreas. La gestión pública en general está organizada tradicionalmente en silos, en áreas, cada uno maneja lo suyo, no habla con el de al lado. Eso hay que tratar de cambiar. Y finalmente, y el último comentario, yo creo que estos temas como una estrategia de vías navegables y puertos, de temas ferroviarios, o cualquiera de los otros que hablábamos, realmente deberían ser objeto de políticas de Estado y de acuerdo, ¿cierto? No cambiar cada 4 años, no podemos estar allí, para acá, para acá, para allá. Sí, me parece que en eso hay que ponerse más serio, y el punto de partida ahí está más en la política que en la gente. Así que bueno, esto. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para el aplauso está justificado por lo claro e interesante de la presentación y por la puntualidad. O sea, estamos muy bien. Así que eso nos da la posibilidad que podamos abrir un poco el intercambio. Yo lo que les pido es que cada uno, cuando haga una intervención, se identifique, porque hay muchos que nos conocemos, pero algunos no. Digan quién es nada más, el nombre, y tratamos o de hacer un aporte o hacer una pregunta, pero corto, para dar lugar a respuesta e interacción. ¿Ok? Adelante, Alejandro, ya veo que... Soy Alejandro. Me parece que un ejemplo muy significativo e importante de esa falta de coordinación y profesionalidad es lo del gasoducto que tiene que traer gas de energético. Eso tiene que ver con el comercio exterior en el sentido inverso. Estamos trayendo gas, podríamos exportarlo. Y realmente resulta inverosímil que después de tantos años de tener una ley de hidrocarburos que tiene ya especificado, hay concesiones de transporte de toda la índole que funciona, han funcionado por años y años. Resulta que ahora se nos escapa pajarito y no tenemos forma de traer el gas y de explotarlo y estamos gastando. No, creo que la coordinación a la que usted también aludió es imprescindible, que alguien mire de arriba y se haga algo para que las cosas funcionen con profesionalidad. Sí, no hay necesidad de contestar. No. Enrique Aramburu. Dale. Sí, mi nombre es Enrique Aramburu, soy miembro de esta academia, también soy miembro de la Academia. Tengo una observación y después varias curiosidades puntuales. Voy a abrir con la observación y luego quedo para hablar después de mis colegas o para preguntar después de mis colegas. La observación que tengo, me llamó la atención, es que faltaron las exportaciones de la pesca, del sector de la pesca, que es una cosa que a nosotros, como Academia del Mar, nos atañe mucho.
Entonces quisiera saber cómo encajan o si hay algún motivo por el cual no hayan sido... Le cuento el motivo. Yo tenía un cuadro que abarca más o menos 10 complejos exportadores, más otros y el total. Y cuando armaba la presentación me quedaba demasiado grande, entonces corté en un punto. Y justo el que quedó afuera fue pesca y abajo era pesca, farmacéutico, forestal. Pero no, tiene sus porcentajes. O sea, que tiene un porcentaje, pero inferior a los que... Un poquitito, sí, ligeramente abajo. Me corté como para achicar un poco y no poner tanto. Si no, eran unos cuadros enormes. Veo que es el ABC de PowerPoint, dicen no hacer cuadros tanto. Vamos. Oscar Fernández Choco, muchas gracias por la presentación. Debo reconocer que me llamó muchísimo la atención que creo que en el antepenúltimo cuadro figuraban los cuadernos TIC. Los cuadernos TIC. TIC, sí. Que es un tema, si los cuadernos TIC son prácticamente los que ayudaron al desarrollo o a la implementación, a la puesta en práctica de la Unión Europea. Si sin cuadernos TIC, la Unión Europea no funcionaría. El cuaderno TIC es para facilitar el paso de las mercaderías en la frontera. Sí. Y acá es un tema que si bien la Argentina adhirió, la ley 27448, convenio TIC del año 75, acá se adhirió en el año 2018, pero no tiene decreto reglamentario y no tiene ni voto. Nadie habla de los cuadernos TIC. Y me llamó poderosamente la atención que lo hayas puesto, así que si por ahí podés ampliar un poquito más. ¿Cómo no? El tema del transporte internacional carretero y la circulación en tránsito es un tema importante y nosotros estamos a través de un mecanismo de ALADI con lo que se llama el MIG-DTA, que es un mecanismo realmente de parte de Sudamérica, un acuerdo en el que participa Brasil, Chile, Argentina, Perú, o sea, todos los países de los alrededores, que permiten que, digamos, los camiones, las cargas puedan pasar de un país a otro. Y que tiene una virtud, y es para unos es una virtud y para otros es un defecto. El tema es la garantía, ¿no es cierto? Cuando un país deja, por ejemplo, nosotros vimos una carga que va de Brasil a Chile. Ojo, hay muchísimo, eso no hay mucha conciencia. Argentina es país de paso, mucho. No me refiero a otras cosas, sino país de circulación a nivel regional. Hay mucho movimiento de Paraguay a Chile, de Brasil a Chile, circulan. Entonces, cuando van en tránsito, está bien, no se le cobra un arancel, no es una importación, se lo deja pasar. Ahora, bien podría pasar que ese camión, en la mitad del camino, baja, abre, vende todo y contrabandea. Bueno, entonces, ¿cuál es la garantía? ¿Cómo el Estado, qué garantía tiene? Y la garantía que tiene el MIG-DTA es el camión. El valor del camión es muy bajo en referencia. Entonces, si hay un delito importante, la garantía es insuficiente. Entonces, las aduanas en general detestan este sistema. Ahora, tanto los cargadores como los transportistas no, porque esto permitió que muchos transportistas que no podrían tener garantía bancaria, que si son pequeños, pueden hacer tráfico internacional. Y los cargadores también. Entonces, ahí hay como una tensión. Nosotros tenemos, cuando entra el TIR es más serio, por decirlo de alguna manera, pero claro, aquel que adhiera al TIR tendría que tener un canal específico también para tenerlo. Eso requiere entonces obras en los pasos de frontera. Yo creo que en la presentación me quedé corto en comentar los problemas que tenemos nosotros en los pasos de frontera. Cuando le decía que hay un 20% del comercio exterior argentino por camión, eso va a Brasil, va a Chile, va a Paraguay, va a Bolivia, y es importante, y la verdad que hay problemas de infraestructura espantosos. Bueno, ahora el puente ¿cómo se llama? De pasos libres y demás va a estar cerrado un tiempo. Ha habido algunas mejoras, hay cosas que tardan, por ejemplo, ahí en Mendoza, en el Cristo Redentor, se están haciendo mejoras, hay un proyecto con el BID, pero eso se ha demorado, tendría que haber estado listo hace 10 años, o sea que vamos a paso de tortuga, ese es un tema. Bueno, el TIR es una solución más, probablemente no todas las empresas entren en el TIR, pero algunas sí, esperemos que se avance. Creo que con esta forma de exponer ahora le toca al vecino. Ah, sí. Bueno, pero déjame, quizás no veo manos, así que... ¿Hay mano? Sí, hacemos una pequeña alternancia. Sí, lo veo también. Adelante, Daniel. En el caso, muy interesante su
presentación. Pero hay un tema que a mí particularmente, creo que sabe mejor que yo, me obsesiona, que es el estancamiento terrible que tiene el transporte marítimo y fluvial. Donde converge la principal razón, en mi opinión, es absolutamente coincidente con la que se llama la falta de solvencia técnica de las instituciones que deben dirigir esa actividad. Pero aparte de eso, hay elementos estructurales que afectan a todos los demás segmentos del transporte, pero muy especialmente al marítimo, porque más el marítimo ha tenido una evolución tecnológica y operativa muy importante, que va inclusive más allá del tamaño de los buques, sino también las prácticas comerciales y demás. ¿Qué es la aduana? Por ejemplo, atenta terriblemente contra la capacidad que tenga la Argentina de desarrollar su cabotaje en conexión con el transporte internacional. El famoso transbordo está penalizado por la ley. Está penalizado para las cargas argentinas. Es una ridiculez que incentiva prácticamente a que se transborde en puertos de países vecinos. Creo que esa es una de las áreas donde más dramáticamente se ve el problema de la falta de conocimiento y falta de actualización. Sin duda hay otros problemas estructurales mucho más graves que quienes están, algunos de los invitados que tenemos acá están en mucho mejor condición que yo de explicar. Pero el factor común en principio es ese, la falta de solvencia técnica de los cuadros de las instituciones del Estado que tenemos. La aduana en particular, y el caso, como recién mencioné, el transporte marítimo y fluvial, más grave todavía, porque más se ha evolucionado. Le voy a dar un ejemplo donde se lo dejo a la pelota aplicando. El transporte marítimo de línea regular, los contenedores, ha cambiado en los últimos 30 años drásticamente. Es decir, desde los 40, desde la Shipping Act 84 en Estados Unidos, a partir de ahí se empezó una competencia a ver quién era el que emitía el contrato de transporte, y los armadores comprendieron que ellos eran los que tenían, los que arriesgaban más frente a uno que con una oficina le podía manejar el negocio, en el NDOCC. Tuvieron una estrategia, se integraron vertical y horizontalmente, pero hubo una responsabilidad enorme de los estados. En algunos la vieron en su favor porque los principales jugadores ahí eran de su país. Eran de sus países, por ejemplo Europa, y otros como nosotros simplemente estábamos cobrando un sueldo, nada más. Y la clave de todo eso son las concesiones portuarias que se dieron a esas empresas. Porque si lo digo desde alguien que trabajó para ellos. Yo me asombraba de cómo las autoridades no veían un poquito más allá del juego. Porque en definitiva, el transporte de línea regular, hoy llamado integradores globales del comercio, de algunas instituciones, no tendrían esa capacidad si no tendrían el control sobre la terminal portuaria, que a su vez evita que surjan nuevos competidores. Porque nadie puede competir contra alguien que ya me controla el lugar donde está el nodo principal, que es el puerto. Entonces, ese quizá es el área donde más se necesita el conocimiento del tema, ¿no? Totalmente, no agrego nada a lo que decís, solamente una referencia. Creo que ese es un tema de lo que uno llamaría de economía regulatoria. Y este tema de economía regulatoria va a estar en la agenda en los próximos años, claramente. En este caso y probablemente en muchos otros también. Y como son temas globales, además, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cuál es la gobernanza global para poder regular este tipo de cosas? Más complejo, efectivamente. Ahí hay un problema serio. Ahora, lo que vos decís también me hace recordar algo que yo hubiera querido comentar y que no lo hice, y es cuando decía la necesidad de tener estas estrategias integradas, ¿no es cierto? Tal vez, no sé, será un desvío mío, pero yo estoy más con la cabeza que los países, la verdad, es bueno que tengan las ideas claras, que sepan a dónde quieren ir, que eso se exprese en unos documentos,
que eso tenga un análisis técnico, económico, ambiental, serio, bueno, esa es la hoja de ruta, bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, en estos temas que hablamos recién de puertos, vías navegables, yo tengo la impresión que el rol dentro del Estado, ¿no?, a quien le corresponde tomar esas definiciones, es a la administración central. Porque nosotros tenemos la administración central, tenemos empresas públicas, que son empresas que operan distintas funciones, las tenemos en el ferrocarril, la AGP, en la aerolínea, lo que fuera, pero esas no son las que dictan la política. La política la tiene que dictar la administración central. Es que hay muchos actores, públicos o privados, bueno, habrá un ente regulador probablemente que regule las relaciones entre el Estado y los prestadores, ¿no? Entonces, yo recuerdo en los años 80, realmente, la administración se debilitaba bastante, y entonces las empresas públicas empezaron a tomar las decisiones, y la verdad que no les corresponde a las empresas públicas tomar las decisiones. Y yo tengo la impresión que nos estamos deslizando un poco hacia lo mismo ahora, ¿no? Y que no es lo bueno. En este tema, por ejemplo, de los ferrocarriles, para salir un poco de lo que está bien, la organización de un nuevo sistema, etcétera, y la verdad que el que toma más decisiones es la empresa pública, no el área correspondiente, que está débil, que está flojita, ¿no? Los pocos tipos que tienen algo todavía están en la empresa pública, no están ahí. O sea, también ocurre eso. Se han hecho los reservorios de capacidad del Estado, están en algunas islas, no es tan fácil localizarlos, ¿no? Entonces, me parece que ese tema, cuando habla de organización del Estado y demás, tiene que ver, ¿no? En el caso de los puertos, además, y vía navegable, eso tiene que tener algún vínculo también con los accesos ferroviarios, con los accesos terrestres, por eso es lógico que se vea en un área donde se ocupe más de la planificación general. Es el punto que llamaste de coordinación. Sí. Vamos con otras preguntas. Sí, mi nombre es Daniel Fleitas, yo soy profesor de contratos de transporte en varias universidades de la Argentina. Y yo quería continuar con lo que dijo acá el caso sobre el estancamiento de las exportaciones en la Argentina, en el sentido que si nosotros vemos que cuando se largó la hidrovía en el año 95 aproximadamente, hasta el año 2015, vemos un tonelaje que nosotros comenzábamos con unos 30, 35 millones de toneladas de saldo soportable, y en el año 2015 llegábamos a unos 85, 90 millones de toneladas. Es decir, que fue un buen paso adelante tener una hidrovía que en su época cumplió con las expectativas. Al poder tener una buena logística dentro de la Argentina, pudimos tener mejores saldos exportables porque había áreas de la Argentina que se incorporaban por los costos y por rentabilidad de las exportaciones. Ahora nos estancamos en el año 2015, pero ¿por qué? Por un lado, la presión fiscal sobrepasaba lo que podía un país como la Argentina, subdesarrollado, sostener. Entonces, primero, esa presión fiscal, y después es como que la hidrovía queda un poco obsoleta, porque si bien es algo positivo, no es suficiente. Porque hoy en día, cuando nosotros vemos que tenemos un calado de 32 pies al cero y bajando a medida que pasa el tiempo, porque no hay un mantenimiento suficiente, recién ahora se está hablando del canal Magdalena para poder ir al sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces vemos que nosotros no podemos tener hoy una hidrovía con 50, 55 pies de calado, porque también usted, Barbero, estaba hablando de lo que es la economía de escala. Y en esta economía de escala, hoy en el mundo, ya un buque Panamax, un buque de 50.000 toneladas, ya es obsoleto. Hoy en el mundo, nuestros competidores que exportan granos, por ejemplo, minerales, más minerales que los granos, en minerales solamente estamos hablando de buques que se llevan granos de Canadá, de Australia, buques de 100, 150.000 toneladas. Y hoy esos buques no pueden recalar en puertos argentinos. Entonces, nosotros, aparte de hacer todo el mantenimiento posible de la hidrovía, y que no se puede profundizar más por problemas técnicos que también se hablaba acá, necesitamos un sistema de transbordo, es decir, una política
multimodal para cargas masivas secas, porque cada tipo de carga tiene su problemática diferente. Entonces, hoy no se está hablando de cómo completar esa logística multimodal con la transferencia. En su momento, en el 177 de Paraná se hacía la empresa de Vélez, se transbordo para la exportación, y hoy tendremos que ayornarnos a cómo cambió el mundo para poder llegar a esos buques, que si nosotros tenemos que exportar granos a China, si nosotros tomamos un buque de 50.000 toneladas y otro de 120, 150.000, nosotros vemos que con la mayor escala de corte vamos a la mitad del costo por tonelada. Entonces, para ser competitivos, nosotros tendríamos que actualizar nuestra política naviera. Y en esa política naviera, como usted bien decía, tenemos gobiernos que no están entendiendo qué medidas hay que tomar para no solventar tanto la competencia naviera, sino aflojar un poquito la presión, porque los capitales, cuando hay una constancia, una seriedad en el mercado naviero, los capitales también pueden regresar y podemos acompañar al desarrollo industrial argentino. Ok, son un par de comentarios, ¿no? Yo no sé si se usa bien el término hidrovía. Realmente la hidrovía Paraguay-Paraná en realidad es un segmento de la Cuenca del Plata en el marco del Tratado de la Cuenca del Plata. Perdón, tenés razón. Habla al frente. Sí, perfecto, es cierto. En cuanto al término hidrovía, ¿no es cierto? Realmente el concepto básico no es la Cuenca del Plata, son los ríos de la Cuenca. Hay un tratado de la Cuenca del Plata. Dentro del Tratado de la Cuenca del Plata, en un momento, en los años 80 y pico, no me acuerdo cuál, se definió una llamada hidrovía Paraguay-Paraná, que viene desde Cáceres, en Brasil, hasta Nueva Palmira. Lo que se concesionó en los años 90 es lo que se llamó la vía navegable troncal, o el sistema navegable troncal, que es una parte, que en parte coincide, pero que tiene los canales del Río de la Plata que no forman parte de la hidrovía, ¿no? Por eso es una cuestión de terminología, probablemente no muy útil el comentario, pero con el tamaño de los buques, yo lo que veo es que los buques graneleros, los que realmente tienen un crecimiento importante son más los mineraleros. En el caso de los granos, bueno, acá hay gente que conoce mucho más que yo, pero creo que no es tan fácil que vayan a tonelajes tan altos, porque nadie compra partidas tan grandes ni hay puertos con capacidades de recepción tan grandes en el mercado. Además, estos buques han venido un poco más palangana, digamos. Donde yo veo el mayor problema de crecimiento de la dimensión de los buques, que ese sí nos pone en una posición complicada, es con los portacontenedores. Yo veo más problemas, ¿no? Por eso, cuando se habla hoy del dragado, de la vía navegable, hay mucho, sí, la exportación de grano, Rosario, es cierto, ¿no? Pero me parece que es más grave el tema del movimiento de contenedores. Y coincido que nosotros tenemos que mirar para adelante, tenemos una restricción, tal vez haya que pensar en dos etapas, en una primera de arreglar un poco las cosas, y tal vez desarrollar y pensar bien estrategias más de largo plazo, ¿no? Tal vez de tipo puertos satélites y otros puntos, no sé, son todas ideas que dan vuelta, uno las lee, bueno, pero eso requiere estudios profundos, ¿no? Cuidadosos, desarrollar opciones, evaluarlas cuidadosamente, desde el punto de vista técnico, económico, etc. Y hay bastante incertidumbre, ¿no? Sobre los mercados, por eso no es un ejercicio fácil de planificación. Adelante. Me presento, mi nombre es Fernando, soy presidente de la Cámara de Así que yo, más que una pregunta, quería hacer una afirmación. Dos. Si no podemos ser más en acuerdo con lo que está diciendo en varios aspectos. Primero, el tema institucional. La Argentina carece de nuestra preocupación hoy está probablemente el 70% en solucionar los miles de inconvenientes que encontramos por semana para poder efectuar una operación de exportación. Para dar un indicador que no se tiene muy presente. Este año, durante los primeros meses, solo para hablar, no hablo ni
ningún ministerio, habla específicamente del Banco Central. El Banco Central emitió cada 2 meses 7 comunicaciones. Y en el último mes, 1 cada 2 meses. El grado de inestabilidad que hay en ese esquema, no importa qué es lo que decía, pero todas eran sustanciales a la operación. Entonces, ese grado de inestabilidad nos distrae de lo que tenemos que estar haciendo, que es pensar el futuro. Pero nosotros un poco nos negamos a pensar, estamos desarrollando una estrategia, planteamos una estrategia que tiene que ser integrada. Porque la realidad es que todos estos efectos que estamos viendo no son nuevos. Los exportadores han caído. La complejidad económica de lo que exporta la Argentina ha caído. Y el segundo punto que estamos recordando es el diagnóstico de a dónde exportamos. Nosotros tenemos estudios detallados de dónde exporta la pyme, digamos, y es clarísimo que hay una oportunidad de integración mucho mayor regional de la que estamos teniendo. Y justamente el tema de cuadernos TIR, que es una de las cuestiones que nosotros como no hacemos uso de ello. Avanzamos por ese lado. Y el tercer punto del cual estamos totalmente es el tema de la central de logística, es el tema de los puertos de Buenos Aires. ¿Por qué? La simple visión de decir, bueno, este país tiene que tener una mayor agregación de valor, tiene que tener mayor complejidad económica, de diversificar sus productos. Eso no es carga de granel, ¿no? Entonces, si no es carga de granel, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y es un tema que pareciera no estar en la agenda pública. Entonces, nosotros consideramos que hay que levantarlo muy fuerte. No podemos dejar pasar un tiempo, pasa, y el mundo sigue avanzando. Las cuestiones ocurren. Y pensar en estrategias porque uno tiene que pensar la dimensión aduanera, tiene que pensar con quién hacemos acuerdos, en función de a dónde podemos vender, qué productos podemos vender, cómo nos podemos integrar, cuál es la logística para llegar. Si tenemos que tener realmente una visión estratégica que dure más de 4 años. Muchas gracias por la introducción, porque pareciera que lo hubiéramos verbalizado eso. Muy bien, yo voy a dar un par de preguntas más para respetar el tiempo que todos nos autoimpusimos en la convocatoria. Pero vamos a tratar de hacerlas lo más breve posible. Tengo 2 de este lado y 3 de aquel. Así que vamos a hacerlo. Agis, adelante. Bueno, yo soy José Manuel Agis, soy académico y lo escuchaba muy atentamente al señor Barbero, que evidentemente domina el tema. Y ese tema tiene tanta complejidad como los otros temas que forman la economía. Y para mí, lo que el señor dijo de que notaba una desprolijidad en los manejos que no lo hacen eficiente, lamentablemente no es el único digamos, sector que tiene ese problema. Para mí el problema grave es que la política que cambia cada 4 años va de derecha a izquierda. Entonces, evidentemente, nadie se anima a continuar lo que el anterior gobierno ha hecho. Además, el profesional, que ya es de algo muy complejo para manejar, esté sustituido por un político que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Y el resultado es este. Ahora, arreglarlo no va a ser tan fácil, porque cada equipo político viene con sus integrantes y en algún lado tiene que colocarlo. Pero mientras sigamos con estos tumbos, no tenemos nada más. Sí, un pequeño comentario. Yo creo que hay un fenómeno general del sentido que usted dice de mucho colocar político y todas esas cosas. Pero el sector marítimo portuario
creo que es un poco especial en lo siguiente. No sé, lo que a mí me ha tocado ver, visto de afuera, no he tenido ninguna participación política en los últimos años, es que les cuesta mucho a los gobiernos encontrar gente competente para estos temas, y que la gente que más conoce está de alguna manera, forma parte del negocio, vive de eso. Entonces le da miedo de incorporarlos y pensar que tengan una agenda que esté sesgada y que no sea correcta, pero a un problema general que hay, yo lo veo exacerbado en el área marítima. Ok. Antes de pasar allá, antes de pasar, veo una mano del mundo virtual. Gilberto, habilita tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero felicitar. Soy Gilberto Rossi, académico de número y vinculado al área de comercio internacional y en especial a la prestación de servicios de transporte marítimo internacional. Quiero felicitarlo al expositor porque el cuadro de situación que plantea y los objetivos que marca son, desde un punto de vista macro, absolutamente excelentes y es el camino que debemos transitar. Pero creo que la prioridad nos la reclama el sector portuario y de transporte marítimo de cargas, porque es allí donde la concentración de los operadores marítimos nos está transformando a Buenos Aires en un puerto secundario dependiente de hubs como Montevideo y como Santos, mientras que no cumplimos la precaria legislación que legisla a este sector de la cadena de prestaciones, porque permitimos el uso de feeders con transbordos que encarecen los fletes, muchas veces sacan de competitividad nuestras exportaciones y, por supuesto, esa falta de control en los transbordos facilita algunas operaciones que no son legalmente claras. Por lo cual, creo, y la pregunta es, si le parece que esta es la primera prioridad para lo que los objetivos de la exposición suya, señor licenciado, plantean como desafíos. Es decir, dar la coordinación de políticas y de operaciones al transporte marítimo, sin perjuicio de reconocer que el desarrollo ferroviario en el transporte terrestre es tan importante como este otro, pero la incidencia en el Producto Bruto Nacional es mucho más pesada, es mucho más importante por el transporte marítimo internacional. Entonces, la pregunta es, ¿no debiéramos empezar por ahí, de alguna manera modificando y exigiendo el cumplimiento de la legislación actual, donde hay de pequeños detalles que luego generan grandes desvíos, como por ejemplo que no se publiquen los itinerarios, los inbound, los outbound, si hay transbordos, si no hay transbordos, etcétera, porque también nos está faltando un poco de capacidad en quienes manejan los fletes internacionales para exigir las condiciones que al país lo hagan más competitivo. No sé si está clara esta última pregunta. ¿Es esta la prioridad inmediata que necesitamos o usted ve alguna otra alternativa? Y desde ya, gracias por su atención, señor licenciado Barbero. Oh, por favor. Mire, yo creo que cuando lo que se propone realmente es impulsar una política general de competitividad, etcétera, como decía, siempre son agendas complejas, ¿no es cierto? Uno le encantaría que dice, bueno, tengo un problema complejo, hago una cosa y lo arreglé. Siempre hay que hacer varias. Ahora, cuando a mí me tocó poner en las láminas, la verdad, la primera que puse fue esta, ¿no? Coincido con usted, que es uno de los temas más grandes que tenemos entre manos, que el tiempo se nos viene encima, que no se toman decisiones. O sea, en eso yo coincido con usted en un sentido de urgencia, en el tema de una estrategia marítimo-portuaria en todo el litoral mundial. Es claro. Ok. Estaba el señor... Lo tengo al capitán Borrelli y después...
Yo soy Jorge Lipano, en este momento soy gestor de la unidad de infraestructura y logística de la CEPAL. Hemos hecho algo juntos con José hace un tiempo, así que no me sorprende. Yo quería aprovechar nuestra cercanía de él por un punto particular, que a lo mejor no parece tan urgente inmediato, temas que hemos planteado acá, pero quiero profundizar un poquito en el tema de la competencia en el mercado marítimo. Con la pandemia, todo el mundo creía que el comercio internacional se iba a contraer, y la realidad es que hubo una demanda extraordinaria de Estados Unidos, de Asia, de Asia, que provocó un boom de comercio inesperado y sorpresivo. Bueno, la consecuencia de eso fue que los fletes marítimos, especialmente de contenedores y de barcos, se multiplicaron por 7. Y la verdad es que, como decía Daniel hace un rato, estamos presenciando una integración vertical de los operadores del mercado marítimo serio. Ya se definen a sí mismos como forwarders integrales. Ya no son navíos, ya son operadores logísticos generales, puerta a puerta. Y eso yo lo considero que gran parte de este salto, 7 veces el costo del flete, está vinculado con esta organización industrial defectuosa que en el modo de ver se llega prometiendo. No hay normativa internacional que fomenta la clase de organización y que debe realizarse. Y a mí me parece que es un tema. Los mercados de segundo nivel, de segunda importancia, los países en desarrollo son los que más sufren, tanto para sus importaciones. Muchos países en desarrollo son importadores de alimentos, productos básicos, y otros son productores que importan insumos, que inmediatamente pegan en sus costos de producción y en sus exportaciones. Entonces, y este además es un tema, como decía también José, global, que requiere una acción, yo me atrevería a llamarla diplomática. Mi pregunta es muy sencilla, para mí eso tiene una gran urgencia y trascendencia también, además de que tenemos un poco de aguas profundas y tenemos un acceso nuestro, pero me parece que América Latina tiene que darse una instancia de reflexión sobre cómo implementar de manera conjunta una normativa de defensa de la competencia ausente. Y yo le veo una gran importancia. Quería una impresión tuya. No, yo coincido, son temas que uno llamaría como relativamente nuevos. Creo que el gran disparador de esto no fue tanto en la pandemia, sino en la salida de la pandemia, que ahí se hubo un crecimiento de la demanda muy fuerte, cuando la oferta todavía estaba restringida. Entonces no solo impactó en precios, impactó mucho en calidad de servicio también. En barcos que no paraban en las escalas que estaban previstas, que estaban a contenedores colgados, o sea, hubo un montón de problemas. Pasaron a tener ganancias. Pensaban que el comercio iba a cancelar servicios. Cancelaron, sí. Y después quedó. Por eso, poca oferta, subieron los precios, se deterioró el servicio, subieron las ganancias. Como estas empresas cotizan en bolsa, ya son varios trimestres donde aparecen las revistas especializadas que tienen unas ganancias increíbles. Con esas ganancias compran de todo. Ahora, ojo, de lo que compran, hay como una discusión. No sé, por ahí compran empresas de distribución urbana, ¿no? Pero ¿está vinculado el negocio o simplemente la compañía abrió otra línea de negocio para hacer otros negocios? Eso es lo que hay que delimitar un poco. Yo tengo la impresión, y no soy especialista, acá llego nomás, es que probablemente haya que hacer una revisión jurídica importante de los marcos de competencia a nivel global y que va a ser un desafío para las cancillerías. Coincido con lo que decís vos. Cuando empieza este tema de falta de oferta, en general ponen la capacidad disponible en otros tráficos más importantes y los países como los nuestros realmente quedamos más desprotegidos. Hay un problema, eso merecería muchísima atención de. Ok.
vos querías tomar la palabra, déjame primero alguien que no habló y después Sergio, y con Sergio y la pregunta de él terminamos. Ahora, después de estas dos preguntas, terminamos. Bueno, primero, primero subrayar lo que ya dijeron varios, pero con una propuesta concreta respecto a lo que tiene que ver con la capacitación de los funcionarios, que es formar la inteligencia de la política vinculada a las distintas actividades, al menos en las que yo he tenido contacto. Y eso debería plasmarse en una regla, en una ley, en un decreto público o algo que tuviera que exigiera a determinado nivel de secretaría, de Dirección Nacional, la capacitación efectiva y el concurso, o por lo menos la trayectoria dentro de lo que sería la función propia, o la carrera en cada uno de los lugares. No es casualidad que ese vacío lo cubran finalmente los que vienen de las empresas públicas, porque justamente ahí hay algunos que han hecho carrera, lamentablemente en muchos casos sin la formación adecuada, porque han llegado a través de algunas influencias políticas también a cubrir algunos cargos. Después acumulan años, pero que arrancan, digamos, por un déficit de formación. Eso en primer término. En segundo término, la falta de una reglamentación adecuada que ponga a manera mercante competitiva explica que yo tenga el 30% de comercio regional cubierto en el 20% de camiones. Cuando en el propio tráfico de Ushuaia tengo más del 50% de camiones en una isla que queda a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, donde naturalmente debería llegar prácticamente casi el total de la carga por vehículo. Entonces ahí está claramente enfocada la política, la reglamentación, todo lo que respalda a lo que puede ser una baña mercantil. La cuestión de los transbordos, que se mencionó acá, nosotros teníamos en 2010 teníamos 27 servicios de Puerto de Buenos Aires, el Puerto de Lamba, al mundo. Hoy tenemos 8 servicios, a veces 9 servicios, está en la línea nueva, igualmente está enlazada en las 3 grandes salidas. Ahora, esos servicios van a demandar algo más de transbordos. En realidad, los transbordos regionales no superan el 10%. El 50% de las cargas en donde la Argentina transborda en algún lugar, pero no necesariamente en la región. Le pasa lo mismo a Brasil y le pasa a muchos lugares del mundo, porque la verdad es que una carga que, por ejemplo, llega en condiciones normales, llegaba de Rusia, para ir a San Petersburgo me tengo que bajar o en Hamburgo o en Rotterdam, porque no tengo. Aún cuando el servicio fuera directo hasta Europa, a partir de ahí había transbordos. Andan más o menos. ¿Cuál es el problema que estoy viendo acá? Yo veo que las grandes multinacionales se han hecho cada una de las empresas brasileñas más importantes armadoras que cubrían el cabotaje regional. El último desembarco fue de la MSC, la Login, que era la última que estaba recibiendo y que ya tenía el 100% de la cual además va a ser totalmente dependiente, porque la MSC es la que maneja, digamos, el tráfico principal, por lo cual le va a decir a la Login cómo se tiene que acomodar. ¿Qué quiero decir con esto? La Argentina no se acomoda a la condición y al desafío. Prácticamente vamos a estar, ese transbordo creciente, naturalmente creciente, que se da en las cargas de contenedores, va a quedar en manos prácticamente de Brasil. Porque Brasil tiene 3 condiciones básicas para hacer esto. Mercado propio, tiene 13 millones de euros, 9, 1,5 millones, 2 millones que estamos en Argentina. Tiene armadores que, si bien pertenecen a las multinacionales, tienen regambre propio. Son todos armadores tradicionalmente brasileños que hoy pertenecen a las multinacionales que tienen toda una red a lo largo del país que les pertenece. Y además tienen condiciones de competencia mucho más ayornadas, lo cual naturalmente se queda con todos los tráficos. Pero el único tráfico que no se está quedando es con el tráfico al litoral marítimo. Porque lo protege la ley de cabotaje. Pero no tenemos ninguna otra herramienta que se dé.
la ley de cabotaje, para la manera mercante, para lo que queda de la manera mercante, puede ser un salvavidas. Pero para la carga y la producción, termina siendo una pesadilla. Porque en definitiva, y de una manera mercante, no estar al punto. Obligarlo a utilizar eso. Es una pérdida de competitividad. Entonces, digamos, no estamos mordiendo el sector que se muerde de la forma. O sea, no hay manera de resolver esto si nosotros no arrancamos en la base. Gente formada que pueda tomar decisiones, porque la indecisión está vinculada al que no sabe. El que no sabe recibe el angelito bueno y el diablito que le está diciendo lo contrario. Y no toma decisiones porque no puede distinguir qué le dice lo contrario. No se puede justipreciar lo que da consejo verdadero. Por otro lado, no hay, esto no lo veo en ningún partido totalmente transversal, una idea de que hace falta armar una política nacional, una mesa que no tenga que ver con la política partidaria, sino con los intereses nacionales. No definamos qué manera mercante queremos, qué política de transporte queremos, casi diría qué economía y qué política parece. Pero si no tenemos dos o tres cuestiones a las que no tenga, digamos, el gobierno que plantea que son de izquierda y de derecha, hoy por hoy, realmente, la decisión de la carga es la suma de decisiones individuales. Es como decir a la gente qué valor va a tener el dólar, lo va a resolver el mercado. ¿A qué barco se va a subir la gente? ¿A qué ruta va a tomar? ¿Qué modalidad de transporte va a utilizar? Esto es una decisión individual de cada cargador. Y la suma de decisiones individuales marca una tendencia. En la medida que la Argentina no sea capaz de proponerle mejores soluciones, estamos viendo un estancamiento de 1,5 millones de euros en los puertos de Lamba, cuando en realidad hay otro 1,5 millones de euros que se está haciendo por vía terrestre y por vía está subiendo más. Es decir, a lo mejor el mercado de la Argentina ya evolucionó, pero el puerto está estancado. Acá a la par de las solo un par de correcciones de algunas cosas que están por falta de correcciones, pero en ataque no están bien. La vida real está teniendo algunos problemas que están vinculados también a una baja natural que se está dando y que se espera que de alguna manera. Pero la verdad es que si uno mira hoy, por ejemplo, el canal Mitre está a 14 centímetros de estar en la 26. Y el Río de la Plata por nada llegaría a 30. Y por otro lado, hay obras de ensanche en camino, y los buques que podrían venir a la Argentina, nosotros hemos hecho un trabajo con respecto a eso. No superan los 245, 250 metros de hora en materia de grandes riesgos. Y a lo mejor hoy tenemos un límite de 32, debemos pensar en 38 metros de manga, en algunos. Esos son los graneleros que la Argentina podría recibir, y los buques tanques también de carga líquidas, no más que. Como hay una limitante clara de calado, cuanto más grande querramos ir, más allá de que no van a doblar en el Paraná, no va a poder. Además, van a demandar un calado que el sistema no le va a poder satisfacer. Entonces, el equilibrio ¿dónde se conoce? Y por allá por los 36, 38 pies, desalentando el completado de los buques en otro lugar, aprovechando a lo mejor hacer zonas de completado y algunos sistemas dentro del propio sistema. Pero no hay mucho más para sacarle para nada. Sí, a lo mejor hay que pensar, sí, amerita o no amerita tener un puerto de agua profunda en paralelo, digamos, de la costa argentina, porque tiene lugares en Montevideo, tratar de llevar eso a 14, 15 metros, y buscar de ahí hacer un puerto multipropósito que pueda recibir. Primero, los buques más grandes, de 366 metros, que ya se están simulando en la Argentina, porque son los que quieren traer 366 metros por 51 metros de manga, una fila más de contenedores. Y esos barcos, hay que ver cómo se acomodan acá, van a traer bastante factor, ¿no? Y después, por otro lado, tratar de resolver con militares de buque. Nada, esto daría para hablar por la noche. Yo no quiero capitalizar más esto, no se está pensando y dar la experiencia que están viendo. Y también agradezco la claridad con que dieron acá los pasos. Quería que esto se pueda llegar a una institución como la Oficina de Tesoro. Solo un comentario muy cortito de algo que dijiste al comienzo.
respecto al ingreso de funcionarios públicos, hay una norma. En los años 90 hubo una ley bastante clara que reorganizaba, que modernizaba. Bueno, unos amigos míos se tomaron el trabajo hace poco de revisar 80 designaciones en el Ministerio de Transporte. El 88% tienen una excepción a las normas, porque no cumple con lo que se dice, pero se lo autoriza. Hay que revisar boletín oficial de todo. Y el 12% que no tiene en general es personal, o sea, abogados o contadores, digamos que es más fácil que cumplan. Lo que sería más específico del sector, sí, se nos realidad. Muy interesante. Yo he leído incluso algunos trabajos tuyos sobre este tema y estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, muy bien. Si los dos que tengo que iban a repetir son benevolentes, cortamos acá. Ya, Sergio dijo lo que. ¿Sí? Lo mío es muy cortito. Dale. ¿Puedo? Dale. Del gráfico tan nítido del incremento de exportaciones de los países de la región, en el año 2010 nosotros nos detendremos para estancarnos. Me surge la pregunta de si, en su opinión, con una devaluación eso se solucionaría. ¿O es la palanca que pretende solucionar un problema complejo? No soy, la verdad, la persona, me parece, para responder bien a eso, porque eso tiene que ver más con estrategia de política económica, no estoy muy seguro. De hecho, cuando uno mira ese mismo gráfico, la Argentina en unos años estuvo con crecimientos mayores que el resto de la región. Y el tipo de cambio estaba atrasado. Entonces, yo no sé hasta dónde es eso y si es la devaluación es una llave mágica o no tanto. Pero la verdad que navego entre las dudas ahí, no estoy seguro. Bueno, otra cualidad de nuestro expositor, ¿no? Que no nos está contando cosas que no maneja y que nos da la opción de pensarlo, buscarlo por otro lado. Yo lo que quiero es primero agradecer a todos la presencia. Muchas gracias, José. Clarísimo y brillante la forma en que manejaste las respuestas. Gracias a todos los que nos han acompañado. Yo me comprometo desde la academia en hacer un brevísimo documento de resumen. Y lo que les pido a todos ustedes, que nos tengan piedad y simpatía en contestarnos y ayudarnos a consolidar un documento. Claro, porque yo soy de cuna oceanógrafo, pero soy marino y voy a hacer lo posible por resumir todo este extenso desarrollo que tuvimos. Y vamos a tratar de hacer algo, no sé si para arrimarlo a los decisores, pero vamos a hacer algo que nos sirva a todos para poder mostrarlo cuando alguien nos pregunte. Entonces, y para eventualmente hacer una segunda convocatoria y seguir pensando juntos qué se puede hacer para tener un país con soluciones. Así que prometo en breve circular un documento, espero que me ayuden a consolidarlo bien, vos principalmente. No, es un trabajo tremendo. Lo vamos a hacer, va a ser breve. Ya los que están en la academia saben que eso lo hemos hecho un par de veces. Así que vamos a avanzar en algo y después veremos cómo avanzar. ¿Les parece bien? Gracias a todos. La Academia del Mar es la casa de todos los que quieran pensar un mar mejor para nuestro país. Así que muchas gracias y nos vemos pronto, si Dios quiere. Y a los que están ahí en virtual, gracias. Muchas gracias por haber estado. Chau, chau. Buenas tardes a todos. Excelente exposición. Buenas tardes a todos. Pero ahí primero sí, tener los modos. Bueno, Ahí cada uno está en un modo. ¿Qué tendría posibilidad? Una comunidad. Buenas tardes. Habíamos dicho que la Sí.